Buenas tardes, subsecretaria, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vanina? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerla con nosotros, así que muchísimas gracias por haber venido a compartirlo. Por favor, yo siempre digo que nuestra tarea justamente se trata de la prevención y en el tema de las adicciones no existe ningún antídoto, no existe ninguna vacuna, no existe ninguna prescripción más que la información. O sea, Claro. que la agradecida estar acá en el espacio para que ustedes puedan justamente hablar de las adicciones. Exacto, muchas gracias entonces. Y para comenzar quisiéramos que usted defina, por ejemplo, ¿qué serían las adicciones? Bueno, las adicciones en realidad, a mí me gusta siempre hablar metafóricamente, sobre todo cuando va dirigido para la comunidad. Las adicciones es una enfermedad, es una patología que si bien se va instalando en forma progresiva, una vez que aparece, digamos, está hablando ya de que una persona tiene compulsiones, digamos, y no puede manejar la voluntad, ¿sí? Claro. Porque muchas veces uno lo que dice es, o no tiene voluntad para empezar a dejar, y no se trata de voluntad. Una vez que se instala la patología, que es por supuesto progresivamente, empieza a dominar tanto emocionalmente como psicológicamente y fisiológicamente, y esta persona pasa a ser esclava de ese tóxico o de esa sustancia, y entonces ahí aparece la adicción, que es una esclavitud. Y metafóricamente las adicciones son como máscaras, son como los bastones que uno tiene en la vida, ¿no? Que cuando uno no puede enfrentar las cosas que uno le está pasando, o el malestar, la insatisfacción o la angustia, o generalmente muchas veces la incertidumbre, utiliza las adicciones para poder afrontar. Claro, se refugia en eso, ¿no? Se refugia. Y eso es un problema para nosotros, porque hay algo que yo siempre reitero. Para todas aquellas personas, ¿no?, que tienen baja tolerancia a estar mal, que no soportan la angustia, que no soportan la soledad, un malestar o un problema, las adicciones les ofrece una solución rápida. Claro. En la medida de que todo ese malestar, mientras que dura la presencia del tóxico, digamos, en el organismo, se dosifica y cesa, y la persona puede revertir. El tema es que cuando pasa la dosis de la sustancia, la realidad vuelve nuevamente. Y en ese actuar constantemente de que cada vez que yo necesito sentir esa sensación, voy buscando ese tóxico, voy generando conductas que son adictivas hasta que aparece la enfermedad. Claro. ¿Y cuál es la población más susceptible a caer en una adicción? ¿Solamente los jóvenes o también los adultos? En realidad, la más susceptible siempre van a ser los menores, por una cuestión obvia de una vulnerabilidad, ya sea no emocionalmente, sino también que fisiológicamente. O sea, Claro. Cuando hablamos de su organismo, hablamos también de su cerebro y de todo su organismo. No está preparado, no está lo suficientemente maduro, con lo cual la ingesta de una de estas sustancias puede realmente ser letal. Entonces, tanto los niños como los adolescentes también, por supuesto que son los más vulnerables, pero en los adultos también existe un porcentaje importante sobre las adicciones. Y no solamente las adicciones al tabaco, al alcohol, que estamos acostumbrados generalmente. Hay otro tipo de adicciones que son parte de nuestras vidas, que no se hablan, que son, digamos, yo siempre digo, están instaladas en nuestra vida, son necesarias, y muchas veces el grado de relación de frecuencia que yo utilice estos objetos, como por ejemplo ser los teléfonos, las redes, o algunos comportamientos como ser las compras, el juego, como la ludopatía, muchas veces esto no ofrece mucho ruido, por así decir, porque no hay un tóxico, no hay un químico que esté, digamos, presente, pero sin embargo produce la misma relación de dependencia en las personas, generando conductas adictivas. Claro, y en el caso de los menores, de los adolescentes, ¿cuáles son las adicciones más frecuentes? Bueno, yo creo que si bien las tecnologías han venido a solucionarnos un montón de problemas en nuestra vida, pero también nos han traído muchas complicaciones, ¿no? Y en el caso de los jóvenes aparece mucho el uso de la tecnología,
las redes, los juegos donde ocupan mucho tiempo, ocupan frente a las mismas, ¿no? Donde esto le impide por ahí relacionarse, hacer deporte, llevan una vida más sedentaria y no se relacionan con los demás. Solamente la mayoría es a través de las computadoras. Y el otro, en los jóvenes que lamentablemente hoy en día aparece el alcohol como una medicación, metafóricamente, claro, ¿no? Para sí, los sí, jóvenes. sí, sí. ¿Pero por qué? Porque el alcohol pasó a ocupar como el lugar mágico de que cada vez que ellos necesitan sentirse bien, que cada vez que necesitan sentirse pareciera que contentos, con ánimos, justamente con ganas de enfrentar un montón de situaciones, Claro. recurren al alcohol. El alcohol termina ocupando este lugar. O muchas veces consideran que es una necesidad, ¿no? Para poder divertirse, inclusive tener que consumir alcohol. A esto es lo que yo me refería, ¿no? El poder mágico que le dan al alcohol, que viene a suplantar, viene a ser como un medicamento que un adulto puede tomar para algún problema, digamos, en su organismo. Los adolescentes utilizan el alcohol. Claro. Con lo cual, por supuesto, aparecen, digamos, todas las consecuencias que ellos pueden tener, porque también aparecen violencia, aparecen accidentes, muchas veces también importantes grados de ingesta, produce también a veces en algunos casos comas, o sea, todos los riesgos que conlleva el alcohol para un organismo que no está preparado para eso. Y en cuanto a otros tipos de adicciones, por ejemplo, sabemos que es muy común por ahí el uso de la marihuana, por ejemplo, esos tipos de drogas que también están muy presentes dentro de la sociedad como adicciones. En realidad, sí, por supuesto, porque generan, la marihuana es una sustancia, por supuesto, que genera adicción. Lamentablemente, muchas veces está ocupando como el lugar del tabaco. Pero generalmente los chicos cuando comienzan con un tipo de consumo, los adolescentes, los jóvenes comienzan con el alcohol. Claro. Y después hay una cuestión que es muy natural y es muy esperable en ello, que es la curiosidad, quieren experimentar, quieren saber qué es lo que le pasa, y aparte ellos también atraviesan otra situación que es muy común de ellos, la presión que tienen de los pares. Claro. Sus compañeros que muchas veces les exigen y les obligan de alguna manera a que consuman, porque si no, de alguna manera no son aprobados en el grupo, no son reconocidos, y muchas veces por no tolerar esa presión terminan iniciando el consumo. Pero el alcohol, digamos, como es una bebida social, es la más frecuente y la que más se usa, digamos, para cada uno de los momentos, más que nada. Exacto. Por ahí en los que uno suele compartir con los amigos y demás, y como bien decía usted, es algo común justamente en cada uno de los lugares que se dé justamente esta situación en más de uno de los grupos de menores y adolescentes. Y por otra parte, ¿usted considera que los jóvenes adictos podrían llegar a ser consecuencia de los adultos que son adictos? A ver, cuando yo digo un joven adicto, estoy hablando de una patología. Claro. Ya estoy hablando de una enfermedad y estoy hablando de un cuadro que nosotros siempre decimos, cuando está la patología instalada, no hay cura acá. Acá hablamos de recuperación, ¿sí? Porque uno puede ser un consumidor, que eso me interesa aclarar, uno puede ser un consumidor o hacer uso o abuso de una sustancia y no ser un adicto. Pero cuando estamos hablando ya de alguien que tiene la enfermedad, es por supuesto que una de las posibles consecuencias es si en la casa se ha naturalizado el consumo, si el alcohol o otras sustancias en la familia, digamos, es de uso corriente en la cotidianidad. Esto hace que, por supuesto, que ingresen justamente con esos hábitos, dando lugar a una adicción. Una de las cosas que siempre me preguntan, ¿es hereditario? Claro. Porque generalmente cuando hay en la familia un referente o un abuelo o un tío, no necesariamente porque haya en la familia, digamos, alguien que haya tenido un problema de adicción, por ejemplo, el alcoholismo,
tenga que serlo, pero sí que sepa que la predisposición está. Va a depender de cómo organice su vida, cómo sea su cotidianidad, sus buenos hábitos, para que esto no aparezca. Pero por supuesto, si yo tengo esa predisposición y después en mi vida tengo estos hábitos de consumo de diversas sustancias, por supuesto que voy a ir en ese mismo camino, claro, por así decir. Se da en grados más elevados de que en el caso de una familia donde, por ejemplo, no existe el tabaquismo, no existe el alcoholismo, que por ahí uno cree que, bueno, es más difícil de que se dé. Por ahí en los entornos que se dan fuera de la familia puede tener la incidencia, por ejemplo, pero creo que, como usted bien decía... yo creo que hay algo que sería importante poder decirlo. ¿Cuándo aparecen las adicciones y en qué momento aparecen las adicciones? No aparecen porque sí nomás en la vida de una persona. Claro. Aparecen en la vida de una persona cuando hay determinadas faltas, ¿no? En el caso de un joven, por ejemplo, cuando de repente no tiene la mirada de los padres, cuando hay adicciones, estamos hablando de alguien que no tuvo límites suficientes o sus límites no fueron claros. Yo siempre le digo en los cursos que desarrollamos con los padres que los límites no vienen, digamos, con el hijo. Los límites que hay que marcarlos, educarlos, construirlos, y ellos son los responsables. ¿Y por qué marco el límite? Porque el límite es una de las grandes fallas para que aparezcan las adicciones. O sea, cuando uno ve violencia o ve una adicción, uno ya está sabiendo de que uno tuvo la posibilidad de instalar o incorporar los límites en esas personas. Por eso son los desbordes. Claro. Ahí aparecen las adicciones. Entonces las adicciones aparecen cuando no hay límites claros o no fueron lo suficientemente instalados, cuando en una familia, por ejemplo, no hay comunicación, cuando no se dialoga, en esos agujeros, en esos vacíos donde uno se desconecta de los hijos o de algún integrante de la familia, puede ser la pareja también, ¿no? En esos vacíos aparecen también las adicciones, cuando no hay un proyecto de vida, o sea, muchísimo tiempo donde esa cabeza no está organizada, ahí aparecen las adicciones, cuando hay violencia. Claro. O sea, son muchos los condimentos que tienen que aparecer para que se produzcan las adicciones. Y también quizás también en algunos casos la falta de ocupación, ¿no? Porque muchas veces se dan que hay jóvenes que por ahí no se dedican a ninguna actividad puntual. Y la gente se cuestiona si verdaderamente quizás por la falta de ocupación a veces terminan cayendo también en algún tipo de adicciones. Dentro de los jóvenes, uno de los factores de riesgo en la problemática de las adicciones es justamente la administración del tiempo libre. Sin duda. Porque el tiempo libre, si bien es necesario, porque es una manera también de nosotros poder recrear, poder descansar, pero mucho tiempo libre tampoco nos favorece. ¿Por qué? Por toda esta cuestión de energía, ya sea mentalmente o física, que yo tengo que organizar para construir algo, producir algo. Eso me va a ordenar la vida. Y ahí vuelvo a un concepto, que justamente en la adicción no hay orden. Claro. No hay orden, no hay hábitos, no hay límite, es desborde. Y el tiempo libre yo lo uso ¿para qué? Para consumir, o todo el tiempo estoy pensando cómo puedo hacer para conseguir o la droga, o en el caso que sea de, por ejemplo, de los tipos de adicciones que no tienen que ver con tóxicos, que nosotros le denominamos adicciones comportamentales, porque tienen que ver con conductas, con comportamiento, están largas horas frente al televisor, largas horas con las redes, como una manera de desconectarse, de no pensar, de no sentir. Y esa es la función de las adicciones. A ese lugar viene a ocupar las adicciones, ¿no? Como claro. Los chicos dicen, me cuelgo cuando consumen, por ejemplo. Qué importante justamente lo que dicen, porque tiene que ver con la realidad que cada vez se va extendiendo y va alcanzando a más gente en la provincia de Misiones y quizás también en el resto del país, porque por ahí a veces uno dice que en la zona rural, por ejemplo, todavía no llegan algunos servicios, pero sabemos que es algo que va creciendo, y ya la zona rural, en los lugares donde uno a veces piensa que no llega, en realidad a través de los teléfonos móviles, por ejemplo,
ya está el Facebook móvil y otras tantas posibilidades que terminan ante esas situaciones, o lo que hoy usted decía con respecto a la situación de las familias, lamentablemente es algo que se va acentuando cada vez más y que quizás también habría que verlo desde allí. Creo, es una interesante pregunta porque, como vos dijiste, no es solamente acá en Misiones, estamos hablando de todo un país, estamos hablando del mundo entero, estamos hablando, con lo cual nos tendríamos que preguntar qué nos pasa a nosotros como sociedad, que cada vez tenemos que necesitar de esas sustancias, y hay que ubicarse para poder entender también y pensar esto, ¿no? Vivimos en una sociedad consumista. Sí. Vivimos en una sociedad donde el dame ya. Vivimos en una sociedad donde permanentemente nos ponen modelos, porque es así, de exitistas, modelos de belleza, de placer, ¿no? Y como que pareciera que si no alcanzamos, no tenemos, no podemos, nos sentimos mal. Estereotipos de perfección. Exactamente, de exitismo y de perfección, ¿no? Entonces, para alguien que de repente no se siente identificado, y por ahí, digamos, tiene otros tipos de problemas, hace que eso, digamos, se sienta mal y busque justamente en estas respuestas mágicas como para poder sentirse mejor. También un poquito, también vivimos, yo siempre digo, en una sociedad donde de repente han cambiado muchísimo los modelos familiares, donde ha cambiado la autoridad de los padres, pasamos de una autoridad donde muy marcada y muy presente de lo que eran los padres, y en algunos casos se llegaba a un autoritarismo, a una sociedad en un momento donde una familia, donde la autoridad está cuestionada. Claro. Se democratizó también la autoridad. Entonces todo eso son como consecuencias, son fisuras, o yo le digo son los agujeros que nos toca vivir, y las adicciones lamentablemente vienen a dar una respuesta rápida para esto. Yo una vez leía, por ejemplo, la frase que decía que la familia es la célula de la sociedad. Si la familia está enferma, va a tener sus repercusiones también en la sociedad, y como usted decía, estas son las respuestas justamente de lo que está pasando dentro de casa tantas veces. Y por otra parte, ¿de qué manera están trabajando desde la Subsecretaría de Prevención de Adicciones aquí en la provincia de Misiones? Bueno, en realidad la subsecretaría tiene una dirección de prevención y de asistencia de las adicciones. La de prevención trabaja específicamente con capacitación en los ámbitos educativos, en los ámbitos comunitarios y en los ámbitos laborales. Justamente el encuentro que tuvimos en el día de ayer fue en el ámbito laboral, que se ha organizado con la UOCRA, donde pudo traer también profesionales de Buenos Aires, desde la UOCRA y desde la delegación de su obra social, para trabajar la prevención de las adicciones en el ámbito laboral, y también poder hablar de la familia. O sea, los programas de prevención están en los distintos ámbitos, y se aborda, yo siempre digo, donde más se trabaja son con los chicos de la escuela, y con los docentes, dándole cursos que tienen valoración del Consejo General de Educación, para que ellos, digamos, después puedan tener las herramientas para trabajar áulicamente. También en otros ámbitos de la comunidad, como por ejemplo estuvimos en la cárcel de menores, también trabajando sobre las vivencias, porque también hay consumo en los jóvenes, entonces trabajando de una manera para rescatar los aspectos más sanos que pueden tener ellos, porque siempre existe la posibilidad. Y también trabajamos con la iglesia, cada vez que nos convoca. Hace 15 días estuvimos con la pastoral de la diócesis, de Oberá, sí, que fuimos convocados para trabajar con diferentes referentes, para que ellos después lo puedan replicar. Básicamente, nosotros en la prevención, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Informar, educar y trabajar con líderes referentes para que ellos lo puedan replicar en los distintos espacios, ¿no? Y con respecto a la asistencia, el único centro que tenemos hasta ahora, digo hasta ahora porque bueno, hay posibilidades de que se construyan más debido a cómo está la situación, es el monoclínico Manantial,
que depende del Ministerio de Salud Pública y que es gratuito y atiende todo tipo de adicciones, y también tienen internaciones para aquellas personas que amerite, por supuesto, el tratamiento de internación. Claro, y también tengo entendido que tienen un número de WhatsApp que está abierto para todas las personas que sepan algún caso de drogadicción o que justamente son por ahí adictos y que bueno, quieren también buscar ayuda. ¿Es así? Gracias por recordármelo, porque en realidad hace un mes el gobernador, en conjunto con nuestro ministro de Salud y a través de nuestra subsecretaría, se ha lanzado la línea de WhatsApp. Es una línea donde, voy a decir el número, sí, con la característica acá de Posada, 3764 17 27 83. También hay un correo que es misionestescucha@gmail.com.ar, donde son herramientas que se trata de brindar a la comunidad para que cualquier tipo de duda o cuestionamientos puedan acceder y nosotros intentar darles una respuesta o referenciarles digamos, lo que ellos están necesitando. Claro. Y aparte, para que también sepan, digamos, de forma más masiva, porque esto es lo que permiten las redes hoy en día, ¿no? De forma más masiva, de que hay una línea de contacto donde a nosotros nos va a permitir recepcionar la información, intentar dar una respuesta, pero sobre todo armar un mapa georreferencial de las distintas demandas de los distintos lugares y por supuesto edades y qué tipo de consulta hacen. 17 27 83. Así que bueno, esta es la vía de comunicación para todos los interesados justamente para poder acercarse y bueno, también recibir este tipo de ayudas. Y ya para ir terminando esta entrevista, quisiera que usted, en vista de lo que nos estuvo comentando, por ahí les hable a los padres que nos están escuchando en estos momentos y que quizás son los principales responsables de las familias, quizás no son los principales responsables de las familias. ¿Cuáles serían los focos rojos que alertan a los padres nosotros desde nuestra ideología de trabajo y también de nuestro discurso siempre le ponemos el acento a la familia, pero no como recargándole que toda la responsabilidad de todo lo que pasa en la adicción. No, esto yo quiero aclarar porque más de uno también me hizo este tipo de observación. No es así. Lo que sí que nosotros consideramos que son los principales factores de protección, porque es en la familia donde uno empieza a formarse y donde los padres tienen el deber y la obligación de marcar ciertas pautas de conductas que sean protectoras, saludables y adaptativas. Claro. Y en el caso de las adicciones hay algo que no puede faltar. En la vida no puede faltar, pero en las adicciones es el requisito primordial, que son los límites claros, los límites precisos, que se puedan sostener, donde haya autoridad, que la autoridad esté del lado de los padres. Y lo peor que pueden hacer, y que es un error muy grande, y sobre todo de esta generación de padres, es cuando intentan igualar a sus hijos, donde empieza a aparecer ese compinchismo de que nos vestimos de la misma manera y que estamos todo el tiempo con los amigos de él. Cuando ocurre esto, donde hay una transversalidad, digamos, entre padres e hijos, créanme, están creando hijos que están, yo siempre digo, son hijos abandónicos. Claro. Porque no tienen referentes, porque están desorientados, y muchas veces esto lo lleva a ello a refugiarse en las adicciones. Un chico, un hijo, para estar contenido debe tener autoridad de sus padres. La única manera, y la autoridad no se transfiere y no se negocia. Ellos tienen que saber que existe un límite, que existe una autoridad, y fundamental en el caso de las adicciones también, ¿cómo yo puedo saber acerca de mis hijos o de lo que le está pasando a mi hijo o lo que vivencia mi hijo? Dándole espacio para poder hablar. Exacto. No tengo otra manera de que me pueda decir qué le pasa, cuáles son sus sueños, cuáles son sus miedos. Y uno de los errores que cometemos nosotros los adultos o los padres es muchas veces
cuando el adolescente o el niño quiere empezar a hablar de determinadas cosas que le está pasando, los adultos invalidamos o decimos, no, eso ya te va a pasar, o es una porquería, o mira, por esa tontera vos estás así, lo desestimamos y nos olvidamos que para esa cabecita, para ese ser, es lo más importante que le está pasando. Si nosotros le empezamos a desestimar, ¿ellos qué van a decodificar? Que no van a hablar, que lo importante, que lo que ellos tienen para comunicarnos es importante, entonces se van cerrando, se van replegando, se van aislando, voy perdiendo la conexión con mis hijos y voy generando ese espacio de peligro para que después me refugie en las adicciones. Claro. Se van cerrando los chicos, después ya no quieren hablar justamente por esa situación que les genera y muchas veces, a veces también por temor, porque dependiendo de lo que pueden comentar, de lo que pueden compartir, una de las reacciones que también creo que suele pasar a veces por parte de los adultos es que se terminan enojando con lo que el joven le está comentando y en esa situación el joven después quizás no va a tener muchas ganas de volver a comentarle. Por supuesto, y se va cerrando, entonces y después va a poner o va a hablar afuera de la casa. Claro. Y yo nunca sé cuál va a ser el referente que le va a escuchar y qué le pueden decir. Entonces, qué mejor que en la misma casa se le pueda comunicar. Entonces, como mensaje yo diría a los padres que no se olviden que tienen la autoridad ellos, que tienen la responsabilidad de poner el límite. ¿Cómo podrían poner los límites? Los límites, en primer lugar, existen cada familia tiene su dinámica, sus normas, sus pautas de acuerdo a los valores y de acuerdo a cómo esté configurado, ¿no? Pero un límite es dejar claro lo que corresponde, los sí y los no. Claro. Por ejemplo, los horarios de salida. Los horarios de salida son de tal horario, ¿no? A tal horario. Voy a dar un ejemplo típico. El adolescente que quiere salir, perfecto, salir, pero hasta las 5 de la mañana o hasta las 4 de la mañana, por decir un horario. Claro. Las 4 de la mañana es las 4 de la mañana, no es las 5. Tiene que estar. Tiene que estar. Cuando me fui a un ejemplo ya adelantado, porque ya estamos en la adolescencia, y quiero decir a los padres que si ellos quieren empezar a poner a sus hijos límite en la adolescencia, ya llegaron tarde. No digo que no se pueda hacer nada, pero le va a costar muchísimo. Los límites se comienzan desde el nacimiento y es un entrenamiento. Es donde hay que organizar la cabeza, las normas, los horarios de bañarse, los horarios de comida, los horarios de dormir, los horarios de jugar, el orden cuando juega, por ejemplo, y desorganiza todo, que yo tengo que enseñarle a que vuelva a ordenar y que eso tiene que cumplir. Y hay que saber que los hijos nunca van a querer respetar los límites, jamás. No esperen que les guste, no esperen que sientan placer, porque no es grato para el chico, porque es una manera de postergar su placer, su satisfacción. Entonces ahí es donde justamente empiezan a confrontar con los padres, a pelear, a extorsionarle, a querer transgredir el límite. Y si los padres a ese límite que le marcaron, el hijo lo inhabilita y no hay ninguna consecuencia, claro, ese límite cayó y ese chico... Y tampoco se marcó la autoridad. Se marcó la autoridad y ya captó de que él haga o no haga, le da lo mismo. Bueno, le agradezco muchísimo entonces por esta entrevista, sobre todo por la claridad de cada uno de estos conceptos que son fundamentales en vista a la problemática que atravesamos aquí en la provincia de Misiones, aquí en la ciudad de Posadas también. Así que muchísimas gracias por haber venido hasta Turno Tarde para compartirnos al respecto. Gracias a vos también.